Dios les bendiga mucho, amada iglesia. Vamos a iniciar este tiempo para nuestro Dios. Quiero pedirles que busquemos en nuestras Biblias Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Marcos 3, 13 al 19. Cuando lo tengas, por favor, te pones de pie. Vamos a hacer la lectura juntos. Marcos 3, 13 al 19. Dice así la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. En esta parte de la escritura vemos el momento de la elección de los 12. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo tuvo muchos discípulos. En la escritura no revela cuántos, pero sí muestra los apóstoles, 12 apóstoles. Pero fíjate la manera en la que resulta esta elección. Esta elección sucede, iglesia, después de que subió al monte. Y tú y yo sabemos a qué subía al monte nuestro Señor. Nuestro Señor subía a orar. Así que la elección resultó de un dictado de Dios, de un dictado del Padre. La elección no fue al azar. La elección de nuestro Señor Jesucristo no fue de otra manera más que la voluntad del Padre. Después de haber subido a buscar esa voluntad, Él los llamó. Y fíjate nada más la manera en la que los llama. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Este es el primer llamado, iglesia. Este es el primer objetivo de la elección de Jesús. Los llamó para estar con Él. No sé si tú sientes ese privilegio de que fuiste llamado para estar con Jesús. Es una invitación sin igual, iglesia. El que Dios nos haya llamado en primer lugar para estar con Él. Así que la comunión es el principal objetivo de Dios en nuestras vidas. No hay otro objetivo mayor que estar con Él. Dice para estar con Él y después dice para ser enviados a predicar, porque precisamente es lo que el Señor hace. Toma las vidas de personas como nosotros, cualquiera que fuéramos, y después nos da un propósito mayor, nos da un rumbo y una cosa importante que vemos en esta escritura, nos da las herramientas para el llamado. Dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, echar fuera demonios. Así que el Señor te llama para estar con Él y luego de estar con Él es como te envía a esta gran comisión. Pero no te deja solo en ello, te proporciona herramientas poderosas, autoridad, evangelio, poder. No estamos solos en el llamado, iglesia. La realidad es que aquí tú no ves que dice, y los llamó porque se veían medios listos. Se veía que eran elocuentes, los llamó por sus capacidades de transmisión de mensajes. No. Los llamó y les dio los recursos que necesitaban para lograr la gran comisión. Poder, autoridad, evangelio. Es todo lo que necesitas. Y yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos, iglesia, sin lugar a duda. Poder, autoridad y el poderoso evangelio de Jesús. Y hay algo con lo que quiero terminar esta introducción. Comienza a mencionar a todos sus discípulos por nombres, la manera en la que los llamó. Y algo que es peculiar es que al último dice, y a Judas Iscariote, el que le entregó. Jesucristo nuestro Señor escogió a una persona sabiendo que lo entregaría. Cierto o no, la Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado escogió el Señor. Él pudo haber escogido la persona más leal, pero escogió un traidor. Él pudo haber escogido la persona más controlada, pero escogió a Pedro. La persona que tenía más agallas, pero escogió a Juan. Así que, iglesia, si nosotros estamos en la banca sin
cumplir la gran comisión y lo pretextamos porque sentimos que no somos las personas correctas. Date cuenta que el Señor no escogió a las personas correctas. Él llamó a estas personas incorrectas, imprecisas, con tantos defectos, y los acercó a la persona correcta, y ese es Jesús. Y el estar con Él, el contacto, la comunión primordial de estar con Él, fue la que los capacitó para dar el testimonio de que el Hijo de Dios había venido al mundo. No necesitamos más, iglesia. Entonces no debe haber pretextos para que nosotros podamos publicar lo que Jesús hizo por nosotros. Quiero animarte a algo. Vamos a tomar un minutito para orar seriamente y vamos a entregarle a Jesús nuestro corazón. Cierra tus ojos. Señor, esta tarde nos acercamos a ti. Nos acercamos porque sé que ese es tu deleite, Señor. Sabemos hoy con tu Biblia que tu objetivo es que estemos contigo, la comunión, el contacto contigo. Ese es tu objetivo. Queremos agradecerte esta invitación sin igual, Señor. No debimos, no éramos candidatos, no teníamos nada en nosotros para acercarnos a ti. Pero tú nos miraste primero, Señor. Nos elegiste, nos escogiste, nos tomaste, Señor Dios. Y hoy venimos a ti a reconocer toda nuestra vulnerabilidad, toda nuestra incapacidad, para reconocer, Señor Dios, que hemos sido llamados a algo mayor que el cumplimiento de nuestros sueños, algo mucho más grande que nuestras metas en esta tierra. Fuimos llamados a algo supremo, Señor, como es la extensión de tu reino, la publicación de tu evangelio. Gracias, Cristo. Gracias por esta tarde. Gracias por este tiempo, Dios. Queremos adorarte y queremos que en este tiempo, Señor Dios, tú sonrías. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Tu amor. Como Él es, soy ahora aquí, mis temores desvanecen. Dile una vez más, como Él es. Como Él es, soy ahora aquí, mis temores desvanecen. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, de tu inagotable amor, tu amor,
profundidad de tu inagotable amor. De tu amor, Señor. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Toda gloria sea para ti, Señor. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor. De tu amor nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, Tu inagotable amor. Solo es tu amor, Señor, y nada más. Si tu amor es suficiente para mi vida, Señor, si es tu amor bastante en mi vida, entonces no necesito nada más. Y si eres tú en verdad la fuente de poder en mi vida, entonces no necesito ninguna otra. Eres tú, Señor, y nadie más. Eres tú y después de ti nadie, Señor. Tú eres quien me llamó hacia ti, quien me atrajo hacia ti. Y estando, Señor, en ti, he comprobado la grandeza de este amor. La magnitud de este amor, que es tan grande, que es tan profundo, que es tan perfecto. Perfecto, Señor, no necesita ni cambios, ni mejoras, ni desarrollo. Nos has dado un amor perfecto, total, Señor. No hay nada que podamos hacer para ser más amados, ni nada para que no nos ames, Dios, porque no provocamos el amor. Tú nos diste tu amor, Señor. En la oscuridad brillas en majestad, en tus manos está el tiempo y la eternidad. Incontenible es tu amor.
nos salvó, quien nos resucitó, y tú nos guiarás con tu gracia y tu bondad. Yo sé que bueno eres tú. Fuerte más que la muerte es tu amor. Eres autor de eterna salvación. Tu amor es tan grande, es fuego que consume, y no hay nada que nos pueda separar. En mi debilidad tú permaneces fiel, tú eres desde el principio y tú eres en el final. ¿Quién es quien fue y quién vendrá? Fuerte más que la muerte es tu amor. Tú eres autor de eterna salvación. Tu amor es tan grande, es fuego que consume, y no hay nada que nos pueda separar. Tu amor es suficiente, tu perdón infinito. Jesús, Jesús, incontenible es tu amor. Es fuego que consume, y no hay nada que nos pueda separar. Oh, tu amor es suficiente, tu perdón infinito. Jesús, Jesús, incontenible es tu amor. Jesús, Jesús, incontenible es tu amor. Señor, nuestro deseo es que todos los días nos puedas enseñar a amar de la manera que tú amas, Señor. No ver a nuestro parecer, Señor, sino ver a nuestro alrededor con tus ojos, con misericordia, con amor. Pasar la miseria por el corazón y reconocer que ese es tu corazón, Señor, para con los que no te conocen.
Dios, que necesitan de ti, Señor. Y hoy oramos que tú, Dios, puedas usar estos vasos. Danos forma, Señor. Queremos parecernos cada día más a ti. No permitas que nuestro orgullo, Señor, la altivez de nuestro corazón nos ciegue y no nos deje ver, Señor, cuántos están perdiendo, cuántos no están escuchando nuestra voz, Señor, cuántos necesitan saber de ti, conocerte, Señor. Usa lo que tenemos, Dios. Úsanos, Señor. Poco o mucho ha sido tu gracia en nosotros. Y queremos que ese amor pueda inundar, que ese amor pueda traer transformación, Señor. Así como tú lo hiciste en esa cruz por amor a nosotros, Dios. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor que mirando mi maldad soportaste tú mi cruz y mi humillación. Cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Tan grande fue tu amor, me has hecho renacer para gloria reflejar tu justicia y santidad. Cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz y ahora estoy frente a ti. Por tu obra justo soy, ya el velo se rasgó y ahora estoy frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Hermosa gracia la que me salvó.
Fui rescatado, Señor. Fui escogido, fui llamado por voluntad del Padre. Fui escogido no porque no era tan malo, no porque no estaba tan mal, porque no había pecado tanto. Fui escogido por misericordia, por gracia, Señor. Ahora, Señor Dios, que esa gracia, esa misericordia sea la que me mueva al perdido. No hay otro impulso que me puede llevar al que ni conozco, al ajeno, al desconocido, al apartado. No hay otro impulso que la misericordia con la que yo fui alcanzado. No hay otra forma, Señor, de alcanzar si no es con gracia. Con la gracia que a mí me mostraste, con el trato que a mí me diste, Señor. No hay otra forma y no hay otro vínculo, no hay otro medio, Señor, para acercarme al perdido, Señor, y compartirle lo que a mí me rescató. Oh, oh. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia me derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Hermosa gracia la que me salvó. Gracias, Dios. Gracias por alcanzarme. Señor, ahora abre mi corazón, abre mi entendimiento, Dios, y ayúdanos a responsabilizarnos, a cargarnos con tu carga, Señor. Tu palabra dice: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Yo estoy seguro, Dios, que tú vas a poner una carga especial por el perdido, porque seamos esa iglesia que alcanza, que cumple la gran comisión, Señor. Pon en nosotros este sentir, Señor, y haz arder en nosotros este fuego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar, iglesia. Y bueno, pues como lo había yo mencionado desde el inicio de esta serie, que se titula así, La Gran Omisión, Dios puso en mi corazón el poder invitar a hermanos, pastores, y que nos compartieran esta visión misionera, que nos compartieran la responsabilidad que la Biblia dicta sobre la iglesia para alcanzar al perdido. Y hoy me da muchísimo gusto el dejar este púlpito a un chico con el que me crié. Era un niñito, literalmente, y ahora es pastor. Y es una bendición verlo, de verdad. Estuvimos platicando un poquito, Nara y Axel, hijos de mi pastor, el pastor Joel Noguera, la pastora Vero, y platicábamos, ¿no? Nos vivimos mucho tiempo en camionetas, viajando a Sagún, viajando a otros lugares a predicar, y ahora tenemos la bendición de que a esta edad, ellos más chicos que yo obviamente, seguimos sirviendo al Señor, y es una bendición que estemos en este lugar. Y hermanos, le dejo el lugar entonces a Axel. Y Axel, iglesia. Buenas tardes, para mí es un privilegio estar aquí. ¿Por qué no te vas poniendo de pie y abres tu Biblia en Isaías 55?
Mientras lo encuentras, déjame... Ok, ¿ya la tenemos? Me gustaría que leyéramos desde el versículo 8 y vamos a leer hasta el 11. Ok. Ok. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. ¿Qué les parece si oramos? Dios, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, el inmenso privilegio que tenemos de venir y juntarnos para cantar y alabar. Dios, te pido que en esta tarde nos puedas enseñar tú de tu palabra la responsabilidad, el privilegio enorme y la seguridad que tenemos de que nuestro trabajo misionero y evangelístico no es en vano. Señor, te pido que hoy puedas confortar nuestros corazones, darnos seguridad, Señor, y sobre todo, exhortarnos a cumplir la gran comisión. Te doy muchas gracias y te pido esto para la gloria del nombre de Jesús y por el bien de nuestras almas. Amén. Pueden sentarse. Siempre es un gran privilegio para mí venir a la iglesia, aunque no siempre vengo a hablar. De hecho, esta es la primera vez que vengo a hablar. Pero siempre es un gran privilegio estar aquí. Y como Hugo lo decía, yo soy mucho más pequeño que Hugo, la verdad. No fuimos muy buenos amigos porque no tuvimos el tiempo. Yo era un niño y él ya estaba un poco más crecido. Y la realidad es que no la vivíamos en la iglesia. Y cuando me dieron el tema y lo que estaban compartiendo, recordé mis primeros esfuerzos misioneros. Yo tenía por ahí de unos 8 años, y allá en la ciudad donde estaba la iglesia, en Tlaxcala, salíamos al centro de la ciudad a repartir folletos. Y recuerdo una vez que salimos a repartir folletos y yo muy feliz ahí andaba entregando folletos como un niño. Y me acuerdo que encontré una persona y esta persona estaba como desconsolada, estaba llorando, y yo dije, esa es la persona que Jesús quiere. Y yo estaba medio pequeño, pero ahí fui y le entregué el folleto. Era un evento grande, entonces yo esperaba que a la siguiente semana la persona iba a llegar a la iglesia. Y la realidad es que nunca llegó. Y yo con mi fe de 8 años, yo me decepcioné y dije, ¿por qué Dios no la trajo? Si estaba tan lista y si estaba tan dispuesta, ¿por qué Dios la dejó ahí? ¿Por qué no la trajo a la iglesia? Y conforme fui creciendo, empecé a experimentar estas preguntas acerca de si Dios quiere salvar a las personas, pues ¿por qué no Él baja y les dice, ¿saben qué? Vine a salvarlos y se les aparece a todos. Y otra de mis experiencias que fundó más esta duda en mí fue una vez que yo estaba en la sierra. Mi papá es el director de una asociación que se llama Iglesia Evangélica Nacional Misionera y tiene misiones en la Sierra de Hidalgo. Una vez yo estaba con mi hermano ahí y caminando por las calles se nos acercó un hombre y este hombre estaba borracho. Entonces nosotros estábamos ahí para hacer un evento y yo dije, pues si a los sobrios no los meto a la iglesia, probablemente un borracho sí. Entonces lo empecé a animar y él no entendía nada de lo que estaba diciendo, pero al final le dije, te veo en la iglesia a las 6. Y otra vez parece que Dios me dejó plantado y la persona nunca llegó. No sé si se le olvidó, no sé qué pasó, probablemente se cayó en la entrada, pero yo nunca lo vi llegar. Y poco a poco yo empecé en mis esfuerzos evangelísticos a alterar un poco el mensaje, porque el infierno y la ira de Dios no funcionaban tanto. Y entonces empecé a hablar de una vida con propósito y empecé a hablar de cómo
Dios ama al pecador y odia al pecado, ignorando completamente que Dios envía pecadores al infierno. Y empecé a alterar un poco el mensaje, y usualmente cuando nosotros experimentamos esta clase de conflictos y nuestro evangelismo no da resultado, nos vemos impulsados o empujados a alterar el mensaje. Martín Lutero, en su último sermón antes de morir, dijo que Jesús parece que fue el peor predicador de la historia porque todos quieren mejorar su mensaje. Y eso es algo que yo estaba haciendo, porque el mensaje de Jesús no mete a las personas a la iglesia. Entonces un poco de ayuda aquí, y si le quitamos esta parte de aquí, las personas van a empezar a venir. Y eso es lo que muchas veces nos vemos tentados a hacer cuando no vemos frutos en el evangelismo, y cuando parece que el mensaje de Jesús, en vez de traerlos a la iglesia, los ahuyenta. Quiero que a partir de este pasaje de Isaías, enseñarles dos verdades que completamente destruyeron mi visión de lo que yo creí que era un esfuerzo evangelístico correcto y de lo que se trataba la Gran Comisión, a lo que Dios realmente quiere que sea la Gran Comisión. Quiero darles 2 puntos hoy. Primero es que nuestro mensaje está anclado en la palabra de Dios, y que nuestro mensaje está anclado en la soberanía de Dios. Y quiero, no cierren sus Biblias, quiero que nos vamos a quedar en el versículo 11, nada más unos momentos. Y primero quiero que veamos esto: nuestro mensaje está anclado en la palabra de Dios. El versículo 11, Isaías, hablando de parte de Dios, dice: así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía. Hay una expresión, una frase muy popular que la familiarizó, la hizo popular en nombre de Francisco de Asís. Y esta frase decía: predique el evangelio en todo tiempo, cuando sea necesario usa palabras. Y esta es una frase que mal, porque nunca él la dijo, pero esto es algo que muchas veces pensamos. Si yo vivo una vida correcta y si soy un buen ciudadano, y si las personas ven el carácter de Jesús en mí, yo no necesito predicar, porque yo predico el evangelio en todo tiempo, cuando es necesario lo expreso. Y esto va completamente contrario a lo que la palabra evangelio significa. La palabra evangelio era un término militar que se usaba cuando un rey salía de la ciudad y ganaba una pelea. La persona que regresaba con las buenas noticias de que se ganó la pelea, ese era el evangelista, porque traía el evangelio, las buenas noticias. Literalmente la palabra en griego significa anuncio. Ahora yo quiero que nos pongamos a pensar en algo. Cuando nosotros decimos que yo predico el evangelio en todo tiempo y que no necesito predicar porque doy buen testimonio, no estamos entendiendo de qué se trata. Las cosas no funcionan así. El evangelio es un anuncio. Eso es lo que significa. Es algo que se proclama, que se dice verbalmente. Ahora quiero llevarlos a otra parte. ¿Qué es el evangelio entonces? Si esto es algo que tengo que decir, ¿cómo lo tengo que decir? ¿Cuál es el contenido de este mensaje? Quiero que me acompañes a 1 de Corintios, en el versículo 15, capítulo 15, del versículo 1 al 4. Pablo, escribiéndole así a los corintios, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si se dan cuenta, en 2 versículos Pablo dice conforme a las Escrituras 2 veces. Y solo quiero que nos pongamos a pensar en esto. Un autor se llamaba John Stott, decía: la Biblia es Dios predicándole a la humanidad. Y si nos ponemos a pensar en esto, cualquier parte que tú abras tu Biblia, como lo decía el evangelista D.L. Moody, va a sangrar. La Biblia es una historia que apunta a Jesús y cada página tiene a Jesús. Entonces, yo te quiero preguntar algo. Si Dios escribió un libro, si Dios le puso a su sello, si es inspirado, si Dios lo ha preservado a lo largo de las épocas, ¿por qué no lo hablamos? ¿Por qué no lo predicamos? Porque Dios pudo bien aventarnos un DVD y lo pudimos poner en los cines y ahí que las personas fueran y se convirtieran, pero Dios escogió darnos un libro. ¿Por qué entonces necesitamos cambiarle aquí, quitar la ira de Dios, quitar el infierno, ponerle otros términos más amigables con la persona? Si Dios lo que nos dio, Él lo firmó y nos lo entregó, ¿por qué no lo abrimos
y dejamos lo que Isaías dice que hace, que no regresará vacía. Hay una historia de un misionero, no sé si lo conocen, se llama David Platt, es pastor en Estados Unidos. Y una vez en una conferencia él estaba platicando esta historia y siempre se quedó conmigo. Había unos misioneros que fueron a un país de la ventana 1040, el lugar donde se concentra la población no alcanzada del mundo. Y él platicaba esta historia de que estos misioneros iban caminando de pueblo en pueblo y una vez encontraron una persona que estaban predicando y nadie se les acercaba y nadie los quería escuchar hasta que vino una persona y le dijo, ¿sabes qué? Yo no vine por tu mensaje, yo vine porque las páginas de tu Biblia son lo suficientemente delgadas para fumar marihuana. Y le dijo, ¿cuándo me la vendes? Y este evangelista, este misionero le dijo, ¿sabes qué? Te la voy a regalar completa, con todas estas páginas, pero hazme un favor, empieza a leerla. Y estos dos misioneros le dio la Biblia, hicieron el acuerdo y él se fue. Y tiempo después estos misioneros regresaron a ese lugar y ahí en ese mismo lugar donde predicaron estaba la misma persona. Y le dijo, se acercó a él y le dijo, ¿sabes qué? Empecé a leer Mateo, me fumé todo Mateo, fumé todo Marcos, fumé todo Lucas, para cuando llegué a Juan, tuve la convicción de que Jesús vino al mundo por mí. Ahora me estoy preparando para ser misionero. Si Dios nos dio un libro entero, páginas y páginas de Dios, ¿por qué no lo abrimos y lo hablamos? Nuestro mensaje está anclado en lo que dice este libro. Segundo, nuestro mensaje está anclado en la soberanía de Dios. La segunda mitad del versículo 11 de Isaías 55 dice esto: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo le envié. Quiero que podamos ver tres implicaciones de qué significa la soberanía de Dios y la evangelización. Una vez Spurgeon se le preguntó, ¿cómo reconcilias la soberanía de Dios, que Dios escoge personas, y el evangelismo? Y él respondió, como siempre Spurgeon, yo nunca reconcilio a los amigos. Y esto es algo que probablemente hemos pensado, ok, si Dios escogió ya quiénes van a ser salvos, ¿por qué lo hacemos? Porque Dios escogió a las personas, por eso lo hacemos. Quiero que entendamos algo. La elección de Dios, la soberanía de Dios en la salvación, que Dios escoja, es lo que garantiza que nuestro evangelismo tendrá éxito. Dios se lo dice a Pablo en Hechos 18, del versículo 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora quiero que nos pongamos a pensar qué implicación tiene esto para nosotros. Primero, por la soberanía de Dios, tenemos el coraje para hablar. ¿Qué es lo que Dios le dice a Pablo? No temas, habla y no calles. ¿Por qué? Porque en esa ciudad yo ya escogí personas que lo único que necesitan es que tú les anuncies el mensaje del evangelio. Por eso debemos tener el coraje de hablar, porque sé que si yo le hablo a 100 personas, probablemente lo haga mal o lo haga bien, eso no importa, lo importante es que Dios ya los escogió. Y ya sea por medio de una Biblia, de un versículo, de un mensaje, de una cena, de cualquier manera que yo exprese el evangelio y de cualquier manera que yo proclame el evangelio, si Dios lo escogió, está garantizado que va a ser salvo. A pesar de mí, conmigo ahí o sin mí ahí, si Dios lo escogió, ya está. Entonces, ¿por qué no vamos? ¿Y por qué no predicamos? ¿Y por qué no evangelizamos? Lo segundo, por la soberanía de Dios tenemos seguridad. Ahora quiero que nos pongamos a pensar. Isaías habla mucho acerca de este mensaje. Mi palabra no regresará vacía porque salió de mi boca. Ahora, ¿de qué se trataba esto? Isaías, como ustedes saben, a muchas personas lo llaman el quinto evangelio. Y prácticamente lo que todos los profetas del Antiguo Testamento hacen es que nos están apuntando a que Jesús iba a llegar. Ahora, cuando Jesús llega, Él no les dice, toco a la puerta de tu corazón, ábreme, invítame a tu corazón, haz la oración del pecador y yo llego. ¿Qué es el evangelio que Jesús predicaba? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Ahora quiero que entendamos algo aquí. Hace 2000 años, un rabino nos enseñó cómo se evangeliza. Y como les decía, lo perdimos.
Lo teníamos tan sencillo, pero porque no acercaba a las personas, lo perdimos. Y cambiamos y empezamos a alterar y lo agarramos como una plastilina y lo hicimos a nuestra forma. Cuando Él fue tan sencillo y las primeras palabras que Jesús pronunció comenzando su ministerio fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora quiero que nos pongamos a pensar, porque esto nos tiene que dar seguridad. Si Jesús hace 2000 años dijo que el reino de los cielos se ha acercado, ¿dónde está el reino de los cielos ahora? Si ya estaba muy cerca, ¿dónde está ahora? Hay un término que los teólogos crearon o formaron que se llama la parusía. Probablemente lo han escuchado. Y eso tiene que ver con ya, pero todavía no. Y una forma muy fácil de entenderlo es esto. ¿Cuántos de aquí somos salvos? Ok, todos. Yo espero que todos. Ok. Si no, Jesús te ama. Pero bueno, ¿cuántos ya estamos en el cielo? Pensé que ser salvo era estar en el cielo. Entonces, ¿qué significa esto? Que aunque yo soy salvo, todavía no soy salvo. Porque todavía no encuentro la consumación de mi salvación. Pero ya la tengo. Una forma nunca se me va a olvidar cómo la aprendí. Un profesor en el seminario nos dijo esto. En la Segunda Guerra Mundial hay un evento muy popular que se llama el D-Day o el Día D. Y esto tiene que ver con que en una costa de Francia, la costa de Normandía, los aliados si ganaban esa batalla, toda la Segunda Guerra Mundial se iba a acabar. Solo necesitaban ganar una pelea. Lo que sucede y por la razón por la cual es tan recordada es porque los aliados ganan esa pelea. La cuestión era esta: cuando a las demás personas no les llega el mensaje de que la batalla ya se ganó, ellos siguen luchando. Y él nos decía esto: si nosotros entendemos qué significa la parusía y que ya somos salvos, pero aún no, vamos a ser como esa persona que lleva ese mensaje de que la guerra ya se ganó, de que ya no tienes que pelear. ¿Y qué significa esto? Que a pesar de que la batalla ya se ganó, que la guerra ya no podemos ser derrotados, hay muchas personas que todavía no saben eso. Y hay muchas personas que todavía no saben ni siquiera qué están esperando. La soberanía de Dios en la salvación, que Dios nos haya escogido y que Dios tenga personas escogidas, nos da seguridad. ¿De qué? De aunque se tarde, ya lo tenemos. Que soy salvo, pero todavía no. Y yo les pregunto otra vez, si tú y yo estamos a la espera, ¿por qué no lo anunciamos? ¿Por qué no vamos y lo hablamos? Si la pelea ya se ganó, si la pregunta más grande de la humanidad ya se respondió, por eso vamos. Tercero, por la soberanía de Dios, vamos. Seguramente a lo largo de esta serie ya abrieron Mateo 28, del 18 al 20. Y la Gran Comisión, el versículo tan famoso de la Gran Comisión, el final de Mateo. Pero hay algo que quiero que veamos y probablemente lo recordamos muy bien. Pero quiero que vayan ahí en sus Biblias. Hay algo que con lo que quiero que podamos ir cerrando. Desde el versículo 18, si podemos leer. Ok. Y Jesús se acercó, versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora quiero que nos detengamos ahí tantito. Usualmente, la manera en la que la Gran Comisión es entendida es del versículo 19 y 20. Luego vamos, les hacemos discípulos, los bautizamos y los enseñamos. Y hasta ahí es muy fácil. Y la razón por la que quiero que pongamos atención en esto es porque usualmente nos saltamos el versículo 18. Y muchas veces dominamos la Gran Comisión en ir y bautizar y enseñar. Pero se nos olvida por qué vamos. Y eso está en el versículo 19, el inicio del versículo 19. Por tanto, y usualmente las conexiones en español ni nos damos cuenta, pero en la Biblia las conexiones son importantes.
porque esto conecta el versículo 18 con lo que viene. ¿Y qué dice el versículo 18? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Porque Jesús es soberano, porque Dios escogió a quién iba a salvar, por lo tanto, vamos. Ahora yo quiero que entendamos algo. Todo movimiento y toda persona que marcó su lugar en la historia, y puede ser bueno o malo, puede ser Hitler y Napoleón o cualquier persona, su legado terminó hasta que se murieron. ¿Qué es lo que hace a Jesús diferente de todos ellos? ¿Qué es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15? Si Jesús no resucitó, fue una buena persona, pero no era Dios. Su fe es vana si Jesús no resucitó. ¿Cuál es el punto de la gran comisión? Porque Jesús resucitó, porque venció la muerte, porque nada más está esperando a que la última persona escuche el evangelio para regresar y juzgar. Por lo tanto, vamos. Quiero que cerremos viendo esto. Cuando entendamos el evangelio de esta manera, cuando entendamos lo que significa que Dios nos dio un libro que cuenta una historia y Él nos prometió que si nosotros abrimos el libro y solo lo dejamos ser, no va a regresar vacío. Si nosotros entendemos la autoridad de Jesús y la soberanía de Dios en la salvación, no tenemos otra opción más que cumplir la gran comisión. Y como toda esta serie se trata, cuando nosotros le empezamos a mover por aquí y le damos otra forma por acá, entonces se convierte en la gran omisión. Porque podemos predicar un evangelio, pero no es el evangelio. Porque el verdadero evangelio está contenido aquí. Y el verdadero evangelio habla del señorío de Jesús. Quiero que nos podamos poner de pie ya. Ya terminé, solo quiero que hagamos una oración, si se pueden poner de pie. Y solo quiero que terminemos orando. Y desde que me dijeron cuál era el tema y lo que estaban viendo, desde que yo tuve mis decepciones misioneras, mi entendimiento acerca del evangelio se quedó un poco lastimado. Y gracias a un proyecto que se llama en inglés el Proyecto Eliseo de jóvenes, de una fundación que se llama Radical, de David Platt. Yo descubrí la importancia del evangelismo, y esto es algo que está muy cerca de mi corazón, porque a lo largo de mi vida yo siempre tuve miedo de hablar el evangelio, porque yo no tenía un evangelio, porque yo tenía mi evangelio. Y cuando yo entendí cuál es el mensaje de Jesús y lo que Dios promete si predicas el mensaje de Jesús, entonces yo tuve coraje para ir y hablar. Y solo quiero que podamos cerrar con esto. Cuando entendamos cuál es el mensaje de Jesús, lo que Jesús realmente dijo y lo que Jesús realmente predicó, entonces vamos a ir. Filipenses 2 del 10 al 11 termina diciendo esto, y quiero que podamos cerrar con esto. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque confiamos, proclamamos, por la suficiencia del Evangelio, nuestra misión no es en vano, y porque toda autoridad es suya, nosotros vamos. ¿Qué les parece si terminamos orando? Dios, te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy muchas gracias por Jesús, por la cruz de Jesús, lo que hizo en la cruz. Y Dios, te doy muchas gracias por cada una de las personas que estamos aquí y que podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para recibir perdón. Pero Dios, nunca permitas que nos detengamos en la parte del perdón. Permítenos ir más allá y extender el mismo perdón que nos has dado a nosotros, a otras personas. Ayúdanos a entender que nuestra misión no es en vano, que incluso cuando nuestros esfuerzos
no tienen fruto y nos vemos completamente derrotados, y las personas que queremos que vengan a ti parece que cada vez corren más rápido de ti. Señor, por familiares por los que hemos orado tal vez años y aún así no vienen a ti, y nos vemos tentados a alterar tu mensaje, a suavizarlo, a diluir tu mensaje. Señor, te pido que en esta noche tú despiertes en nosotros una convicción real. Señor, que si tú no mientes y tú has dado este evangelio y estas buenas noticias a todo el mundo, que cuando nos veamos tentados a ignorar la gran comisión, tú nos recuerdes esto, que si tú eres soberano, que si tu evangelio es real, y si tú tienes toda autoridad y toda potestad, que nosotros vayamos y prediquemos y proclamemos este evangelio. Te doy muchas gracias por cada persona que está aquí, y te pido que grabes esta convicción en nuestros corazones, para la gloria de Dios y por el bien de nuestras almas. Así te lo pedimos. Amén.